Bienvenido al podcast Mirándonos, un podcast de salud mental que explora qué nos hace humanos desde la intersección de psicología, neurociencia, prácticas mente-cuerpo y ciencias sociales. Yo soy Marco Ratti, su anfitrión y el fundador de la Escuela Rama. Hoy nos acompaña la psicóloga Fabiola Cuevas y vamos a estar hablando de la ansiedad. Fabiola, muchas gracias por estar aquí y qué emoción que nos acompañes. Es un honor, Marco. Muchísimas gracias. Entonces, déjame introducirte un momento para las personas que no te conocen, aunque sé que muchas personas ya te conocen. Fabiola es psicóloga mexicana, fundadora de Desansiedad, una empresa dedicada a la salud mental y especializada en ansiedad con un enfoque integral. A partir de su propia experiencia con la ansiedad y los ataques de pánico, creó una metodología de 5 pasos para transformar la ansiedad en libertad. Me encanta eso. Su enfoque integra diferentes disciplinas y corrientes psicológicas como la terapia cognitivo-conductual, mindfulness, terapia de aceptación y compromiso, logoterapia y experiencia somática. A través de sus redes sociales logra impactar en la vida de más de 2 millones de personas, compartiendo el mensaje de que la ansiedad no es nuestra enemiga, es una mensajera que viene a mostrarnos el camino por el cual recuperar nuestro equilibrio y bienestar. Fabiola, bienvenida. Solo la biografía creo que nos da mucho en qué pensar y encantado de que estés aquí. Gracias, Marco. Gracias. Estoy muy feliz de retomar pues mi actividad compartiendo con otras personas que realmente sienta que hago sintonía ¿no? Y como clic, match en nuestras visiones. Y pues me encanta estar aquí porque sé que estamos en el mismo camino. Gracias. Entonces, déjame empezar con esta pregunta personal con la cual comienzo todos los, digamos, las entrevistas con mis invitados. Y la pregunta para ti el día de hoy es algo que hoy te importa mucho menos. ¿Sabes? Si tuvieras que rellenar la oración, hoy me importa mucho menos, puntito, 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 ¿qué sería? Muchas cosas, pero sí, lo primero que me viene es, hoy me importa mucho menos el alcance de, de impacto en números y me importa mucho más la profundidad de ese impacto. Hoy me importa mucho menos, pues, los logros, los reconocimientos, el, como el cumplir una misión y me importa más disfrutar de mí, mi familia y de estar tranquila. Mm. Entonces, sí, en los últimos meses he cambiado mucho mi lista de prioridades y valores, entonces sí me importa mucho menos como la actividad en la que venía hace un par de años de hacer, lograr, ayudar incluso, ayudar mejor, y hoy me importa más conectar, profundizar, estar, disfrutar a mis hijos. Qué hermoso y qué importante. Quizás empezaría de lleno entonces, directo en lo profundo. Me da mucha curiosidad. Me dices, hace unos meses algo empezó a cambiar, ¿no? Mm. ¿Y qué es lo que detonó ese shift, sabes, de paradigma para ti? Sí, pues creo que desde todo así como que el shift empezó cuando falleció mi papá hace 4 o 5 años, 5 años. Yo estaba embarazada y, y como que me puso en descubierto un patrón que yo traía de ceder por el beneficio de otros, ¿no? O Mm, sea, como que por una u otra razón su partida me dejó ver eso. Entonces empecé a trabajar en eso y luego vino la pandemia y en lo personal entré en un ritmo muy alto de trabajo, de estar para los demás precisamente cuando mi bebé acababa de nacer, yo estaba pues en el posparto, entonces fue como muy, muy claro como el aprendizaje, ¿no? De sí, la necesidad allá afuera es muy alta, pero estás en posparto, tienes una bebé, y me fui a cubrir la necesidad, ¿no? Allá afuera. Entonces, invariablemente, como es nuestro cuerpo bien sabio y mm, bien inteligente, pues me empezaron a llegar los avisos de incomodidad, ¿no? De esto ya no va tanto conmigo. Entonces empecé a practicar y aprender movimiento somático con mm, Ashley Meader de East West Somatics y ahí fue otro clic, ¿no? O sea, uno fue como
el duelo de mi papá, mamá y pandemia, y luego experiencia somática que me ayudó a liberar quién sabe qué tantas cosas que traía en mi cuerpo, porque cuando las estaba liberando ni siquiera sabía qué era, Mm, y me empiezo a sentir realmente ya desfasada como del ritmo y vida que venía creando. mm, Fue como una cosa muy, pues sí, pues necesaria, pero rara, ¿no? Como decir, ay, como que ya no me identifico con esto de ceder, este, ocuparme de tantas cosas, ciertos temas de liderazgo, o sea, ujú, como que ya no quiero tener tanto liderazgo, ya no quiero mm, que se me pregunte tanto mi opinión. O sea, empecé como del extremo de pandemia, de Fabi, dinos qué hacer, a en serio creo que cada quien sabe y que es cuestión de conectar con el cuerpo y que el cuerpo nos guíe. Y yo claro que apoyo en eso, pero no tengo todas las respuestas, ¿no? Y quiero disfrutar de mis hijos y cocinar galletas. sí, Entonces, sí, me empezó a pasar eso y pues por lo que venía construyendo no lo podía soltar o así como nada más dejar de hacer. Entonces sí entré en un burnout. ujú, Sí entré en burnout hace, pues sí, como a mediados del año pasado empecé con una alergia cutánea, empecé con temas de intestino y bueno, en este proceso también me separé del papá de mis niños. Fue ok, la principal, ¿no? área donde sentí que ya no podía seguir con la misma dinámica. Intentamos cambiar la dinámica y no pudimos o no, pues bueno, no, como tú dices, ¿no? No pudimos rescatar la relación porque cada uno necesitaba rescatarse a sí mismo. mm, Entonces, pues bueno, el divorcio sí fue un proceso emocionalmente muy fuerte y entonces entré entre burnout y agotamiento, ¿no? Bueno, que es prácticamente lo mismo. Y ya de ahí, pues ha cambiado mucho cómo ahora tomo decisiones, y estoy en transición, o sea, todavía estoy en ese espacio de liminalidad, ¿no? ujú, Donde sí sigo sosteniendo mucho de lo que vine construyendo en cuanto a desansiedad, principalmente en cuanto a, pues, ser quien tiene ciertos liderazgos en mi vida, porque me pasa lo mismo en todas mis áreas, ¿no? O sea, en mi fraccionamiento, claro. coordino el curso de verano, que siempre es un problema, en mi casa, ¿no? O sea, con mi familia, mi mamá, o sea, como que tomo liderazgos en muchas áreas que luego me quitan como el foco de lo que ahora es más importante para mí. Claro. Entonces estoy buscando y encontrando ese equilibrio y siendo muy humilde de que mi cuerpo me guíe, o sea, que realmente o Mm, sea, realmente he dejado que mi sistema nervioso elija y eso creo que ha sido lo que ha revolucionado mi vida, porque ya me doy cuenta, ¿no? Cuando voy a entrar en alerta, en congelamiento, ujú, y aunque no me lleva ya a ataques de pánico, no me lleva a una depresión, ¿no? O sea, no, o sea, sí ya he ampliado mi ventana de tolerancia muchísimo gracias a todo lo que he venido practicando desde los ataques de pánico, pero aún noto, ¿no? Esto no va mm, conmigo, esto es incómodo, esto ya no es lo que es bueno para mí. Entonces estoy en ese ajuste ok. de, de vida en todas esas áreas. Ajá. Tomemos una pausa porque me has dado muchísima información y mi cerebro sobreanalítico ya está pensando en todas las preguntas que te quiero Todas hacer. las ramas, las posibles Exacto, ramificaciones. todas las ventanas que se abren. Pues lo primero es que para una persona que tiende a complacer y haber construido una comunidad de 2 millones de personas, se me hace que es un buen ejercicio, ¿no? Cómo soltar eso cuando hay 2 millones de personas que esperan, ¿no? Tu guía o tu consejo o tu presencia o tu liderazgo. Entonces, entiendo que eso ha sido un camino definitivamente retador e interesante. Y son muchas cosas. Tenemos varias cosas en común. Yo también nació mi segundo hijo en la pandemia. También me separé poquito después. No sabía que teníamos esas coincidencias, pero escucho que son muchas cosas, ¿no? Las que has vivido. Y qué interesante, porque creo que inclusive las personas que te escuchan ahora y que quizás no tienen 2 millones de followers, de todas maneras se identifican, ¿no? Con este camino de construir algo y luego quizás tener que afinar cómo lo sigo construyendo, cómo lo sigo sosteniendo, porque el lugar desde donde lo hago ha cambiado, ¿no? Exacto.
Y qué exacto. rico darnos la libertad de reconocer que quiero seguir haciendo lo que hago, pero desde un lugar muy distinto, ¿no? Ujú, A mí me llegan sí, muchos pacientes que cuando quieren cambiar algo tienen la sensación que tienen que tirar toda la basura y volver a comenzar. Y lo que estoy escuchando de ti es, no, a ver, es cómo rescato lo ujú, que sí quiero, lo que mi sistema nervioso puede tolerar, ¿no? Y exacto. aceptar, y al mismo tiempo hacerlo desde un lugar distinto, ¿no? Totalmente, sí. Y como reconociendo que también una parte de mí que lo construyó, viene desde una pasión, desde un, ¿cómo te diré? Como de un, pues sí, me nace compartir mis aprendizajes, no, eso sí me es totalmente cómodo, ¿no? Me nace comunicar, pero no me es ya cómodo que de eso dependa, no sé, un equipo de trabajo, ¿no? Hemos tenido que ir disminuyendo el equipo. En Ujú, pandemia nos quintuplamos, o sea, se hizo mm, 5 veces más grande el equipo. Entonces, desde que terminó pandemia a nivel social, pues hemos tenido que ir haciendo ajustes. Entonces, es como si rescato la parte de mi esencia que también participó en esta creación, pero transformo, porque pues eso me enseñó la ansiedad, ¿no? Que no mm. podemos, sí, a veces he soñado así que, ay, delete, ¿no? Ups, ¿no? Se acabó o sea, perfectamente puedo darle delete a todo, pero al mismo tiempo es ¿cómo transformo? No, Mm, no voy a destruir, ¿cómo puedo reacomodarme, pero poniéndole lo nuevo que traigo ahora? mm. ¿No? Entonces, no lo es, o sea, estoy en proceso, no lo tengo todavía claro, ¿no? Ya. Solamente estoy escuchando como cuando hay incomodidad, cuando hay presión o cuando reactivo este patrón de sostener más allá de lo que me corresponde. Ujú, ujú. Entonces ahí hago pausa, voy para atrás y dejo que suceda lo que tenga que suceder. Y solito, pues se han ido cayendo cosas o se han ido cambiando cosas porque ya no doy más. ¿Sabes? O Claro. sea, antes, si me invitaban a cualquier participación, entrevistas, movía mis cosas, pedía apoyo de una niñera, veía cómo le hacía, ¿no? Para dar. Y ahorita es como, "Ah, ya no, y a ver qué pasa". Entonces estoy dejando que se acomode todo, yo tomando la decisión asertiva de en cada momento, ¿no? ¿Sabes? En cada día acomodo mi semana y es hasta aquí llegué, esta Ujú. es mi capacidad, este es mi límite y lo demás, pues Sí, confiar. me encanta. Hablemos más de hacer galletas con nuestros hijos y cómo eso nos regula, porque es algo que yo también he estado apreciando cada vez más. Y Sí. cuando te escucho hablar ahora, me viene esta experiencia que yo también he tenido, que por muchos años yo intentaba estirar el contenedor de mi sistema nervioso para que todo lo que la vida me trajera cupiera, ¿no? Pensando que eso era algo posible, cuando en realidad no estaba estirando mi contenedor, lo estaba reventando, ¿no? Ujú, Y ahora sí, estoy en ese proceso de reconocer más bien cómo, dependiendo de mi contenedor, hay etapas de mi vida, semanas, meses, que es más grande y cabe más. Hay etapas que es muy chiquito y cabe muy poco. Entonces, más bien es como yo voy filtrando, ¿no? Lo que acepto en base a cuánto mi sistema nervioso puede digerir, entre comillas, ¿no? Y ujú, procesar. Porque en el ujú, momento que dejamos de poder procesar todas las experiencias que nos llegan, pues ahí estamos acumulando todo tipo de carga, ¿no? Y potencialmente ujú. traumándonos o retraumatizándonos inclusive, ¿no? Sí, Entonces, ¿cómo te nutre a ti hacer galletas con tus hijos como metáfora, ¿no? Me da mucha sí. curiosidad y creo que es algo tan valioso para las personas que nos escuchan, ¿no? Que a Ujú, veces descalificamos esas actividades como, bueno, si tengo tiempo y energía, pues lo hacemos, ¿no? Pero ujú. yo estoy aprendiendo que es al revés y me interesa escuchar tú cómo Exacto. lo estás viviendo. Sí, pues en este proceso de justo de practicar experiencia y movimiento somático, tuve como como un momento de claridad donde me di cuenta que ya no necesitaba aprender a tolerar la incomodidad, el malestar emocional, o sea que sí ya he generado mucha práctica en saber estar con cualquier dolor físico, emocional, o sea, ya no siento resistencia en ningún sentido a eso. Bueno, o sea, claro, un poquito, pero tengo mucha ya como práctica con eso. Pero me di cuenta
que no tenía tanta práctica con disfrutar la tranquilidad, la conexión, o sea, como estar, ¿no? Estar, jugar con ellos, reírme y haciéndoles carreritas, que me costaba mucho trabajo como permitir esa experiencia de niña y niño junto con ellos, ¿no? Y de explorar, de dejarme guiar como por la actividad, aunque no tuviera, porque incluso me pasaba mucho que guiaba las actividades con ellos para que hubiera un aprendizaje, ¿no? Para que se dieran cuenta de no sé qué, para que evolucionaran o sea, como que en todas las áreas, hasta en el tipo de juguete que elijo, el tipo de escuela, todo venía mi gran intención de que haya una evolución, un aprendizaje, y estaba bien, pero lo estaba haciendo desde un lugar como de querer controlar el resultado, ¿no? Y desde mi trauma, o sea, desde el trauma que busca el control. Entonces sí noto que cuando hago todo lo de experiencia somática, me empiezo a sentir incómoda con disfrutar el momento y dejarme guiar. Y que tenía estas creencias de que es que yo no soy así, ¿no? O sea, es que yo no soy ese tipo de mamá que hace galletas y juega carreritas, y yo soy la que les va a dar buenas creencias y como más intelectual, ¿no? Entonces ahí fue que dije, saco la harina y el bicarbonato y a ver qué, y te lo prometo que un año después todavía no me quedan los muffins. O sea, sí es una habilidad que reconozco que no he hecho, porque en general lo manual, como cocinar, las actividades que implican un proceso lento, ¿no? Que no es solamente una actividad mental, que es a la que vengo acostumbrada desde chiquita. Ahí me cuesta, pues sí, no tengo esa habilidad desarrollada. Entonces, bueno, todavía no quedan ricas las galletas. A veces sí, a veces no. Pero lo que me da es ese momento, o sea, cómo me nutre ese momento de vivir lo que ahorita es importante para mí, que es conectar con ellos. Es como un acto de honestidad de conmigo, de realmente esta es la inversión del tiempo que valoro ahorita más. Entonces, pues sí, las tardes es como ya no me enfoco en nada más que en ellos. Y a veces también muchas cosas de mis mañanas van dirigidas a ellos, porque también con la separación, pues sí, sí noté un aumento de carga en las responsabilidades. Entonces es como, es suficiente con eso. O sea, ese es el proceso que he estado sintiendo, como es suficiente estar para ellos, ¿sabes? Es suficiente conectar con ellos. Y para yo poder estar bien con ellos, sí necesito bastante tiempo para mí. Salir a caminar, mi ejercicio de movimiento libre, escribir, conectar con amigos, ¿sabes? Entonces me empecé a dar cuenta que yo no está, cuando yo no podía disfrutar de esos momentitos con ellos, o cuando estoy muy estresada o intolerante a que si se pelean o sus gritos o lo que sea, va en función de qué tanto estoy desde el patrón de tengo que cargar todo esto que he construido, o qué tanto me estoy nutriendo a mí para. Entonces de repente me doy cuenta que es mucho, o sea, que es como con eso, como dices, ¿no? O sea, con eso es suficiente para sostener, y creo que ya no tengo tanto espacio para lo demás. Sí, Entonces, pues bueno, estoy más bien abriendo espacio a sentirme cómoda con, con actividades más espontáneas y físicas, y me he dado cuenta que además estudiando lo de nervio vago también, pues el juego, no, o sea, que de lo verdad no más sabes cómo importante. me costaba jugar con ellos a las cosquillitas. Me costaba mucho trabajo, ¿no? Porque el horario, porque los tengo que dormir temprano, porque su crecimiento depende de que duerman. Entonces, saber tanto de lo que les hace bien me estaba llevando a pensarme Sí, de poner toda la rutina perfecta, y no había espacio para yo relajarme con ellos, ¿no? sí. Entonces, eso es lo que está, cómo me está nutriendo, pues activando a mi niña interior, que
pues si no se me facilita es porque de niña no lo hacía, ¿no? Claro. Entonces le estoy dando eso a mi niña que no tuvo. Wow, Ujú. wow. Estoy escuchando aquí muchas cosas. Sabes, lo primero cuando dices es suficiente. Yo, si me permites, diría no solo es suficiente, es lo único que importa. Eso es lo que yo me he dado cuenta. O sea, a mis hijos no les importa la mayoría de las cosas que yo pienso que son importantes para ellos. Lo único que les importa es compartir un rato juntos, ¿no? O sea, Ujú. como estar construyendo este vínculo a través de las actividades que a ellos les permiten expresarse, ¿no? Que sea la galleta, recoger los jitomates en el jardín. Ujú. Y, sabes, siento que hoy en día como papás tenemos pecamos de demasiada intencionalidad, ¿no? O sea, tenemos Exacto. la vara tan alta de ser papás conscientes, orgánicos, terapeutas, todo, Sí, ¿no? Porque creo que venimos de una educación y una crianza que nos marcó de alguna forma con sí, muchas consecuencias y pendientes a exacto. resolver, ¿no? Que Sí, queremos hacer lo opuesto con nuestros hijos, pero nos vamos al extremo opuesto y tanta intencionalidad a mí me generaba un estrés a mí y generaba mucho estrés para ellos, ¿no? Y en el momento que dejé de preocuparme que tuvieran el upbringing, la crianza perfecta, nuestro ujú, vínculo se ha vuelto otra cosa, ¿no? ujú, Ah, ujú. y las galletas han sido una de esas. Sí, Y sí. sabes, lo que comentabas del trauma es tan así. Yo me he dado cuenta que las personas con trauma tenemos en algunas áreas de nuestra vida un nivel de tolerancia altísimo, ¿sí? Cuando yo era monje y enseñaba a las personas a meditar y a hacer yoga, podía estar sentado en la tarima del maestro 12 horas, ¿sí? Sin Wow. ir al baño. Y pensaba que era un valor agregado, ¿no? Que era un talento. Y en realidad me di cuenta que era una consecuencia de mi estrés postraumático, ¿no? Porque aguantar es lo que aprendí en toda mi infancia, ¿no? Sí, Y luego cuando mis hijos querían tirarse al sí, piso y jugar conmigo, era como no podía, era demasiada intimidad, el juego, el placer, la diversión eran para mí lo más amenazante. Entonces empecé a ver esa contradicción de, mira, puedo estar sentado 12 horas, ¿no? Meditando, pero no aguanto la cosquilla de mi hijo. No es como eso, hay algo que no, wow. hay algo que no está integrado ahí, Sí, ¿sabes? Y, sí, y como muchas veces, totalmente. entonces, hacemos de eso una personalidad, como que es que me identifico mucho en lo que estabas diciendo, hacemos de eso una personalidad, bueno, yo soy otro tipo de papá, yo les voy a dar valores espirituales, ¿no? Yo les voy a mostrar otras cosas y que jueguen con alguien más. Es como, no, ellos me están ayudando a sanar mi trauma desde la forma más directa y más simple. Échate al piso y ve qué pasa, ¿no? Y las primeras veces fue horrible. Y poco a poco, todavía no es natural para mí echarme al piso, ¿no? Sí. Pero lo hago con cada vez más disposición, recordándome que probablemente ese es la mejor terapia, ¿no? Para mí. Ujú. Wow, se me pone la piel chinita y me conmueve, Sí. porque es justo eso, también es lo que yo me di cuenta que aprendí a tolerar también muchas cosas en cuanto a relaciones interpersonales también, ¿no? Que claro, no tolero que, como dices, o sea, que mi hija que quiera comer conmigo mientras yo como, que era así como mi espacio, pero sí tolero que abusen de mí en algún sentido interpersonal, ¿no? De pedir y pedir y pedir y entonces es como justo como quizás ahora que lo digo en voz alta, quizás incluso esa intolerancia que se manifiesta en cosas tan sencillas con ellos era el reflejo de date cuenta que eso es lo que en realidad ya no quieres para ti, ¿no? O sea, como proyector de date cuenta que quizás si se nos cuesta trabajo echarnos al piso y jugar, a lo mejor en el fondo es date cuenta que en la vida, ¿no? Has puesto mucha estructura o muchos requisitos porque lo necesitabas por el trauma. Entonces sí creo que cuando liberamos memoria de trauma y empezamos a trabajar con el cuerpo, pues empieza como una reconstrucción, ¿no? Yo así me siento, como que estoy en reconstrucción, porque ya no me hace sentido, ciertas cosas y las que en teoría serían más naturales me cuestan trabajo. Este, entonces está muy interesante. Sí, sí. Este, Y muchos de los que hemos sufrido trauma nos volvemos tan high achievers, ¿no? Como porque ujú, sabemos aguantar muchísimo.
Eh, Sí, y también como nuestra sociedad premia el aguante, ¿no? Es como una exacto. señal de valor, de productividad, de éxito. Es muy difícil desasociar en nosotros, ¿no? Que mi capacidad de esfuerzo y tolerancia y aguante, que sea laboral o racional, como bien dices, no es necesariamente una medalla de honor, ¿no? Ujú. Y ¿sabes dónde me pasó mucho? Cuando fuimos a que nos dieran la placa del millón de YouTube. Ujú, ujú. Y ahí fue, ¿qué me está pasando? O sea, me están felicitando, me están dando un reconocimiento y yo era así como de, como incomodidad en el sentido, no de, no, o sea, sé que lo merezco, sé que es justo, sé que todo, pero cuando me decían, ahora vamos por los 10 millones, era como, no, creo que ya no voy para allá. O Tu sea, sistema nervioso dijo, no me caben 10 no, millones. sí. Y de hecho fue a partir de que me dieron la placa que entré en un descanso de YouTube, que apenas este mes estoy retomando con un nuevo esquema, con un nuevo, algo que le está dando pie, y si luego los ven, le está dando pie a mi niña interior, que siempre fantaseaba con hacer videos más como de broma, meterle como juego de alguna forma. Y dije, me lo voy a permitir, ¿no? Vamos a hacer esos videos. Mm, Y esa es la transformación que creo que, ok, he puesto pausa en muchas cosas, pero como ahorita, ¿no? Platicar contigo desde otro lugar, y porque me interesa platicar contigo, no porque simplemente acepto una compromiso. Ajá. invitación o Ujú. compromiso, ¿no? Entonces es raro recibir ese justo, wow, mira todo lo que has alcanzado y es como sí, pero sí ha habido mucho desgaste. Sí he dejado de hacer cosas que no sabía hasta ahora que eran más importantes para mí. Y quizás también mucho fue siguiendo lo que parecía que se tenía que hacer. Sobre todo en pandemia fue como una ola que me empujó y no tuve tiempo ni de cuestionarme. O sea, yo ya venía con un ritmo muy tranquilo y ahí fue como, pues ni me lo cuestioné, ¿no? Hay una crisis y estoy como hecha para atender las crisis, ¿sabes? O sea, yo fui Total. yo era voluntaria brigadista, o sea, es como crisis, ahí estoy, ¿no? Claro, claro. Entonces Eso es sí, familiar, vivir en un estado de... familiar, Claro, exacto. claro. Y sé estar ahí, ¿no? Entonces, eso es lo que ha venido cambiando y aunque todavía siento que estoy como en mitad y mitad, o sea, porque Ujú. sí todavía hay un equipo que, pues de alguna forma, no quiero decir sostener, pero hay compromisos, Claro, ¿no? claro. Que mi lado adulto, que sí puede sostener eso, sigue sosteniéndolo, pero al mismo tiempo estoy como en esa incertidumbre de no sé cómo voy a terminar de salir de esto que ya no me acomoda, pero hacia allá voy. Qué hermoso. Ujú. Y para todos los que escuchan, creo que los invito a hacer una reflexión de ver si su estilo de vida ajetreado, con presión y pendientes, o crisis constantes, o dramas constantes, obstáculos constantes, si comenzamos a verlo menos como un reflejo de que la vida es dura y más como un reflejo de que yo he aprendido a vivir solo en un estado de crisis, ¿no? Como mi Ujú, respuesta y mi adaptación postraumática, ¿no? Porque para mucha gente es como hasta que miremos solo desde que la vida es dura, hay que sobrevivir, que es el mensaje capitalista, porque así nos mantienen muy activos y muy productivos, ¿no? ujú. Y Sí, siento que muchas veces somos empleados no pagados, ¿no? De plataformas como YouTube, Instagram, porque sin nosotros no existiría, ¿no? totalmente. Es como mirar esa capacidad de aguante más como una banderita roja, ¿no? Como una señal de qué estoy perdiendo, ¿no? Por estar Ujú, siempre enfrentando una crisis, siempre apagando incendios, ¿no? En tu caso literal, como decías, ujú, brigadista, ya sabes, pero todos lo hacemos cuando estamos como cableados para estar en modalidad de supervivencia todo el tiempo, ¿no? ujú. ¿Y cómo se puede confundir incluso en un contexto pseudo positivo, ¿no? O sea, estoy ayudando, estoy haciendo algo que Mm, me apasiona, porque sí me apasiona comunicar y sí me apasiona muchas cosas que hago, pero desde el estado de crisis, es que si no lo hacemos, se va para abajo y entonces ya no tengo para pagar. Y entonces, ujú, o sea, ¿en qué momento algo que viene de una pasión, yo contribuyo a hacer de tal forma que dependa de mí y mm, mantenerme en ese estado de alerta, ¿no?
Entonces, Wow. Mm. eso es lo que también ha sido muy clarificador ver. Creo que acabas de decir algo esencial, ¿no? Cuando dijiste cómo yo hago que dependa de mí para poder sostener este nivel, ¿no? De activación tan alta y tan intensa, ¿no? Porque Ujú. no tiene que depender todo de mí, pero cuando estamos en ese estado, digamos que hasta manipulamos a veces las cosas, ¿no? Para como Sí. confirmar esa profecía que se autoperpetúa de que si yo no lo sostengo, todo se cae, que esa realmente es la Ujú. mirada de un niño, una niña que creció en una familia donde estaba cargando un rol que no le correspondía y sentía que Exacto. si no cargaba con todo eso, el sistema familiar se venía abajo, ¿no? Entonces, Yo. Ah. hola, Hola. nos reconocemos. Sí. Fabi, quizás empezando a hablar de ansiedad de forma más directa, me da mucha curiosidad con toda tu trayectoria de tu exploración. Y por cierto, te agradezco tu manera tan honesta y abierta de compartir tu camino, no solo en tus redes, pero aquí también, ¿no? Siento que muchas veces Gracias. los profesionales de la salud se arrinconan en un lugar de, para ser un buen profesional de la salud, tengo que demostrar que ya estoy del otro lado. Y bueno, por lo Ujú. menos en mi caso, y me imagino en el tuyo también, es al revés. Son mis desafíos Ujú. constantes que me hacen cada vez mejor profesional de la salud, ¿no? Exacto. ¿Qué has aprendido tú de la ansiedad? Si tuvieras que describir qué es la ansiedad, ¿sabes? De una Ujú. forma simple para las personas que están quizás empezando a mirar que lo que tienen no es solo estrés, no es solo desafío, es un desafío de un trastorno, ¿no? Una dificultad. ¿Cómo miras tú la ansiedad hoy en día después de Ujú. toda tu trayectoria? Sí. Hoy siento y pienso que la experiencia de la ansiedad es tanto un reflejo de una desconexión contigo mismo como un llamado a reconectar. Entonces, por un lado, se puede vivir como algo feo que tengo que aprender a controlar, entender e incluso estrategias como las que tú y yo usamos de sentir, se puede volver desde este lugar de, ok, la voy a sentir para controlarla, la voy a sentir para quitarla, pero al mismo tiempo, la ansiedad es una puerta de entrada muy fuerte, muy llamativa, muy ruidosa y desagradable a primera vista, pero es una puerta de entrada de regreso a nosotros, ¿no? O sea, de regreso a sentir, a escucharte, a conocerte, a integrar tu sombra también de todas esas partes que hemos reprimido, que hemos escondido. Entonces, realmente yo vivo a la ansiedad como una aliada, o sea, sí, como una mensajera de algo te estás percibiendo en peligro, puede ser un peligro real, puede ser que estás deshidratada, puede ser que tienes, no has dormido bien, puede ser que no te ha dado el sol, no te has movido. Ok, esos son estresores que pueden empezar a tener la llamada, pero normalmente viene una amenaza un poquito más compleja, ¿no? Puede ser que te estás percibiendo que te van a rechazar o que te vas a quedar solo, o que no vas a recibir reconocimiento por ser perfecto o que no vas a cualquier cuestión social que nos hace sentir en amenaza, ¿no? Mm, Entonces puede ser, es como la ansiedad, es como ese, en algo te estás sintiendo o estando en peligro, no más tendencia a percibiéndote en peligro que estando, ¿no? Porque muchas veces podemos tolerar estados altos de estrés y no necesariamente entrar en un cuadro de ansiedad. mm, La ansiedad normalmente es porque ese cuadro de estrés no lo estoy sintiendo, reconociendo, escuchando, resolviendo, no me estoy movilizando, no me estoy acercando a lo que es bueno para mí. mm, Y entonces viene la ansiedad a decirte, oye, te estás desviando de camino, ya te estás yendo más lejos, vente de regreso, ¿no? mm, Entonces, creo que es un llamado inevitable de escuchar, ¿no? O sea, para mí es como gracias ansiedad, porque hasta que tuve ataques de pánico, escuché realmente el llamado que venía desde los 8 años con ansiedad por comer, con temas de depresión, o sea, hubieron muchos llamados que yo toleraba y lo veía como mm. normal, parte de mí, era mi identidad, pero hasta que llegó el ataque de pánico fue como, okey, no puedo hacer nada más que atender esto, ¿no? O sea, no puedo trabajar, no puedo hacer nada. Es como yo siento y pienso que es como nuestra sabiduría interior nos lleva a
a ese límite para que sea ese punto de inflexión donde entonces pueda brotar todo lo que vengo aguantando y acumulando, ¿no? Porque físicamente sí pasa así. En un momento de ansiedad o crisis tienes mucha energía, Claro, tienes muchas emociones por expresar, tienes eh, mucho acumulado o congelado. Entonces, pues es para que brote todo eso y puedas salir del estado de alerta y vuelvas a reconectar y vuelvas a restaurar y a ser tú mismo. Muchísimos mensajes, ¿no? Nos trae. Entonces yo la veo como si algo que se vive muy desagradable, pero que al mismo tiempo es el punto de inflexión en nuestra vida que nos puede ayudar a mejorar el rumbo. Y que cuando vuelva a asomarse, no tiene por qué reactivar de nuevo tanta alerta y más bien como curiosidad de en qué me ando desviando, ¿no? O qué amenaza estoy percibiendo que no es real. ujú, Por ujú, ejemplo, con ahorita con el podcast, un ratito antes como que empecé a notar cierta activación, ¿no? Como ujú, nerviosillo. Entonces me senté, cerré los ojos, lo sentí, lo percibí y sentí que una parte de mi mente estaba asociando esta actividad con regresar al ritmo de antes. ajá, Entonces mentalmente le dije, no, es solo un podcast, es una hora, no vamos a regresar al mismo ritmo, tranquila, no te estoy llevando a ese mismo lugar. Entonces también a veces me imagino que es como mi niña adentro, así como, oye, creo que vas a hacer lo mismo de antes, ¿no? Hay mucha asociación, como mm, si te da ansiedad en la calle y ahora la calle te da miedo, ¿no? O sea, hay claro, como una niña que simplemente no quiere volver a experimentar lo mismo de antes, y entonces lo vuelve a experimentar y lanza el llamado como si estuvieras un león aquí adentro. claro. Y es como, ahí entra como toda esta gestión de, okey, me lo dejo sentir y luego le digo la realidad. La realidad Mm, es que yo lo elegí, porque la ansiedad también viene mucho del trauma, donde no elegimos. ujú, ujú, Entonces, necesito volver a elegir y decirle lo que sí estoy eligiendo, por qué es seguro ajá, y pum, así como arte de magia, ese cosquilleíto en mi sistema nervioso, ¿no? Se empezó a bajar. Pero, ¿qué pasa normalmente? Que no lo atendemos. ajá. Ni lo percibo porque físicamente realmente estamos adormecidos a nuestro cuerpo. Entonces el aviso va creciendo hasta que la niña nos grita, ¿no? Y ahí está la taquicardia o la opresión en el pecho o cualquier cosa. Ujú, ujú. Está Entonces, más o increíble. menos así. Sí, porque creo que por lo que estás diciendo, la ansiedad realmente tiene un origen en una asociación interior, ¿sí? Quizás no lógica y no racional, pero donde Ujú. asociamos algo del presente con algo del pasado y con el miedo que eso en el futuro vuelva a suceder, ¿no? Exacto, Y lo exacto. que entiendo de tu ejercicio de sentarte y respirarlo y sentirlo te permite como desasociar esas piezas y decir, no, cada una tiene su vida, cada una tiene su momento, ¿no? Y el hecho que ahora yo grabe un podcast no significa que vuelva a caer en un ritmo de vida que no funciona. Entonces, como sí, un discernir interno que entonces Ujú. desactiva la ansiedad. ¿Así es? Sí, sí, y realmente ese es un ejercicio que hago ya constantemente, ¿no? Como, ¿cuál es la amenaza que estoy percibiendo? Ujú, No sé, por ejemplo, con la separación de pareja, que si, pues, no volver a experimentar amor, es como, pues, qué ilógico. Tengo 1000 años por delante y puedo experimentar amor por mí, por la naturaleza, por mis hijos. O sea, es como identificar por qué, a dónde me lleva, ¿no? ¿Cuál es una punta del iceberg? Entonces, ¿a dónde me está llevando que creo que va a ser peligroso? ujú, Y reconocer, en principio no es tan peligroso, es un peligro seguramente del pasado, o porque te lo contaron, o lo viste, o lo ujú, escuchaste, ujú, ¿no? También, no necesariamente lo que yo viví, sino lo que vi que otros vivieron, ujú. y ahorita no está pasando. Entonces, regreso al presente, siento, y eso me hace que no evolucione a más, ¿no? Ok. Y que se mantenga en una activación que me ayuda para reconectar. Mm, Me encanta eso que dijiste. Para todos los que escuchan, creo que es buena pregunta que se pueden hacer cuando se sienten ansiosos. ¿Qué amenaza estoy percibiendo? ¿No? Porque creo que eso de Ujú, entrada te permite empezar a desactivar o desidentificar, ¿no? Lo que te dice tu ujú, cuerpo. Porque
Creo que hay una gran diferencia en atender las señales de tu cuerpo y creerte las señales de tu cuerpo, ¿no? Sí. En mi caso con la ansiedad ha sido muy importante hacer esta diferencia, ¿no? Porque si me creo las señales de la ansiedad, me voy al vórtice de la ansiedad y bye, ¿no? Ujú, Pero ujú, si solo la atiendo es como muy diferente. Creo que es lo mismo o parecido a lo que estás ujú. diciendo, ¿no? Desde discernir. Sí. Sí, y que aunque no sean reales las amenazas, si ya hubo una activación en tu cuerpo, hay que permitirle el flujo. O Ujú. sea, hay que sentirlo, hay que movilizarlo, hay que expresarlo, hay que hacer ciertos movimientos físicos, hablarlo, pero no necesariamente creerlo, ¿no? Pero no porque ya veamos que esto es importante, ¿no? Porque no si ya viste que no es real la amenaza, no significa que ahora vas a reprimir al cuerpo, ¿no? Eso No, es muy hay que importante. darle cauce porque por algo está liberando el cuerpo, o sea, es más, su sabiduría también está por algo ahí, y ya después te ubicas en la realidad. Entonces, hace rato que me senté, fueron 5 minutos de solo sentir y permitir el flujo y reconocer la sensación, ubicarla, hice una verbalización, Mm, vocalización, y ya luego entonces, cuando permites la sensación, ya la mente puede entrar en claridad, ¿no? De, ah, es que me estoy diciendo esto y no es verdad. claro. Ya, ¿no? Me imagino que eso es lo que decías hace unos momentos de hacerte aliada de la ansiedad, ¿no? Es como, Ujú. porque para las personas que están escuchando, seguro algunas pueden estar pensando, ok, suena bien, pero ¿cómo me hago aliado de una sensación tan horrible? ¿Y cómo siento cuando la ansiedad justo me quiere desconectar en parte de lo que estoy sintiendo, ¿no? Entonces, ¿puedes Así es. decirme algo más de quizás Sí. algo concreto y práctico de cómo nos hacemos aliados de esa ansiedad que a Ujú. veces, pues sí, es horrible la sensación? Bueno, en mi caso yo siento que es horrible. Sí, sí, creo que la parte de entenderla, Mm, ayuda mucho. De entender por qué tu sistema nervioso está generando esa sensación y por qué no es peligrosa. O sea, eso es ok. como una parte ¿Por muy qué no es así. peligrosa? Ajá, eso me Ajá. parece muy importante. O Ok. sea, porque igual que se acelera tu corazón cuando haces ejercicio o sales a correr, ¿no? Igual se está acelerando en ese momento, pero claro, el contexto no es justificable. O sea, son sensaciones físicas que no son justificables en el momento y entonces la mente dice, ¿a qué se debe esto? Pues debe ser peligroso, porque ni Ujú. estoy corriendo, ni me estoy apretando el pecho, ni me estoy, ¿sabes? Todo lo que sentimos de que te aprietas. O sea, no hay nada lógico que explique lo que siento. Sí, Entonces debe ser peligroso. claro. Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? Darle una explicación a lo que sientes Mm, desde, ok, el sistema nervioso cuando tiene tensión acumulada, emociones reprimidas, necesita liberarlas. mm, La emoción y la sensación es energía física que al estar apretada, va a buscar su salida. Más en los momentos que estás descansando, de vacaciones mm. o no haciendo algo. O sea, justo cuando no lo esperas, es cuando el Claro, sistema claro. nervioso dice, ok, ya bajó un poquito la guardia, ahora sí puedo brotar todo lo que estaba aquí acumulado. Entonces, tiene una función. Entonces, más allá de entenderlo o de saber que no es peligroso, es decir, qué bueno que está pasando. Por ejemplo, si yo en algún momento me asusto por algo y luego me encuentro temblando, ¿no? Una vez que tuve que aventarme a la alberca porque una niñita se cayó, me eché, la saqué, ¿no? Y me fui a mi casa a cambiarme porque pues no tenía cambio de ropa. En el coche empiezo a notar, ya que ya no estoy en esa situación, ya que me dicen que la niña está tranquila, todo, empiezo a notar que empiezo a temblar. Entonces me hago a un lado, qué bueno que ya estoy temblando, porque lo necesito. O sea, es como, Descargar. Ujú. qué bueno. Entonces es todo un cambio de paradigma de qué bueno que estoy movilizando esta adrenalina, este cortisol, esta tensión muscular a través del llanto, temblor, sudoración, taquicardia, opresión, porque es como un exprimir, la opresión es como que exprime para luego liberar. Mm, mm. Entonces, eso a mí es lo que me ha cambiado toda mi relación con mi cuerpo, como encontrarle su sabiduría detrás, comprender que el sistema nervioso tiene 400 millones de años más que nuestra razón de Sí. evolución y sabiduría y Algo aprendió. algo sabe hacer. Entonces es como un acto, y lo digo en mi tratamiento, es un acto de humildad genuina de decir, Mm.
Mi mente no lo va a entender, pero mi cuerpo sabe por qué lo está haciendo. Entonces, ok, es muy fuerte para mí, va, empiezo por la que es menos peligrosa. Y aquí entra lo cognitivo-conductual, ¿no? De numera tus sensaciones de la más fea y desagradable a la más chiquita. Ok, empieza la próxima vez, empieza por la más chiquita. Mm, Siéntela, dónde se siente, qué color le pones, qué sensación, qué textura. Créale espacio alrededor para que se pueda mover. Y lo mezclamos con lo del invitado indeseado de la mm, terapia de aceptación y compromiso, mm, ¿no? ujú, Dale la bienvenida a esa sensación, déjale estar. Con lo somático de cómo se quiere mover esa sensación, ujú, que te pide, hacia dónde te lleva. Y mm. hasta de repente sientes, wow, qué rico se siente este momento a través de que de que me permití seguir una sensación desagradable que era necesaria. Claro. Lo que escucho es que, y eso me hace mucho sentido en mi experiencia, que como la ansiedad necesita un abanico de herramientas, no es una fórmula que replicamos como ciegamente cada vez, sino es realmente tener un kit de herramientas que voy usando y aprendiendo a usar, y entonces voy aprendiendo a manejar esa ansiedad con esas diferentes herramientas, ¿no? Ujú. Y yo te diría manejar slash canalizar. O sea, Mm, porque manejar todavía nos pone en un rol de yo tengo que hacer algo mm, para dirigirla. Y más bien es cómo me hago a un lado, cómo ok, me doy un pasito atrás y la dejo que me ok, lleve. qué O bonito, sea, sí. sé que es muy extraño decirlo y escucharlo, pero es como más bien abandono el querer entenderla, controlarla, Mm, canalizarla incluso, y más bien aprender de ella y ok, escucharla y practicar la humildad, ¿no? ok. De cuerpo, tú sabes, ok, Mm. Me hace muchísimo sentido eso porque como juntando algunas piezas de las que hablamos hoy, en mi experiencia me doy cuenta que a veces el control que yo puedo ejercer sobre la vida o el control que alguien intenta ejercer sobre mí, por ejemplo, como en una relación, es uno de los mayores detonadores de ansiedad, ¿no? Es justo lo ujú, opuesto de lo que decías, yo puedo elegir. Justo hace unos meses como que estaba muy ansioso y ya un poco harto y no sabiendo cómo navegar. Y me vino esta sensación de, es que yo puedo elegir qué quiero, ¿no? Que parece simple, pero en realidad justo y cuando hay un pasado de trauma, elegir es lo único que no sabemos hacer, ¿no? exacto. Y entonces creo que esta como combinación de reconocer que el control que sea autoimpuesto, impuesto de afuera, es lo que genera esa ansiedad. Entonces, cuando tú dices, no es solo manejarla, porque ahí podría ser una línea fina entre la manejo para bien o la manejo para sujetar la experiencia para que no me incomode. Ahí solo Exacto. estoy generando un círculo vicioso de Sí. autorretroalimentación de ansiedad versus cómo mi cuerpo sabe hacer eso porque lleva 400 millones de años, ¿no? Y no necesita que yo juegue a ser Dios pensando que lo sé hacer mejor, ¿no? Exacto. Y al mismo tiempo eso me lleva a reconocer qué tan difícil es hacer eso, porque la mayoría de nosotros no tenemos conexión con el cuerpo, nadie nos enseña a sentir y menos confiar que mi cuerpo está haciendo algo positivo para mí, haciéndome sentir ansioso. Es como, es un camino llegar a eso. ¿Estás de Sí, acuerdo? Es sí. como, no es así como, ah, ok, es como, uff, lo tengo que hacer Ujú. durante varias veces, muchas veces hasta comenzar a poder confiar que eso que se siente potencialmente horrible llega hasta un punto donde dices, ah, no digo que es rico, pero mi cuerpo está haciendo lo que necesita para que me pueda sentir mejor después, ¿no? Sí, sí, es un camino porque además al sentirlo, inmediatamente nos conecta con las veces que sí estuve en peligro y sentí eso, Claro. y que para sobrevivir sí me tuve que desconectar, ¿no? Entonces sí hubieron momentos donde esa sensación era la respuesta a hay un león, cualquiera que haya sido, ¿no? Pero no me puedo, normalmente esos leones pues son nuestros cuidadores. Entonces me quiero vincular, pero a la vez es un peligro. Entonces, ¿qué hago con esta adrenalina, con este cortisol, con estas ganas de atacar o huir? No se puede. Entonces me voy a congelar
y de congelarme, me desconecto, me adormezco, entonces la ansiedad me vuelve a despertar al cuerpo. Yo así lo veo también como Qué que bonito. vuelve a despertar al cuerpo, ¿no? Es como, ya por fin no estoy en ese entorno, ya tengo más recursos, ya soy adulto quizás, o ya soy joven, ya tengo fuerza para salir de aquí, ¿no? ¿Por qué empieza en la juventud? Porque pues ya tendrías la posibilidad de huir. Entonces el sistema nervioso a través de, ¿no? De la mirada, de la orientación, de todo se da cuenta y dice, creo que ya puedo empezar a afrontar estas ganas de atacar o huir. Vamos a empezar a sacudir el congelamiento, vamos a empezar a salir de aquí, vamos a despertar a esa esencia que también tuve que proteger, que está debajo del congelamiento, ¿no? Vamos a sacar esta protección para que vuelvas a ser en tu esencia quien eres y vuelvas a esa inocencia y a ese juego y a esa diversión y a esa creatividad y fluir y a ese asombro. ¿Por qué mindfulness nos ayuda? Porque nos regresa a ser ese niño que se asombraba, que descubría el presente, ¿por qué el juego nos ayuda? Porque es la Claro. esencia que tuvimos que proteger. Entonces llega un momento donde, ok, ya creo que ya puedo salir de aquí. Y empieza el temblor, empieza la sacudida, empieza como, ¿no? Como estas películas de Avengers que pasó 1000 años el no sé qué ahí dormido y en eso empieza Eso a despertar, ¿no? claro, Es de una y por eso, hibernación, literal. Ujú. exacto. Entonces por eso se llama el despertar, ¿no? De la conciencia, Mm, porque estoy despertando al que dormí para protegerlo, que es mi esencia, mi verdadero ser auténtico, el espontáneo, ¿no? mm, El que dice lo que piensa y pide un abrazo sin miedo a que no se lo den, yo qué sé, ok. todo lo que. Entonces, verlo desde esa forma es saber que, ok, voy a sentir cosas que sentí en esos momentos donde realmente estaba en peligro, pero me voy a orientar ahora en este nuevo presente y me voy a decir, ok, se siente feo, pero no estoy en ese mismo peligro, no estoy Mm, con esas mismas personas o no me están haciendo ese daño. Y no porque no hay peligro, significa que yo estoy enloqueciendo, muriendo, perdiendo el control, ¿no? Que son los peligros a los que concluimos. Es claro. más bien, no hay ningún peligro, es más bien que ya me siento tan a salvo que mi cuerpo está aprovechando para liberar todo. Ok, lo que Entonces, acabas de decir es inmenso, porque cuando dices la ansiedad viene a despertar mi capacidad de sentir que tuve que exacto. anestesiar como mecanismo de protección, uf, eso está, a mí me dio escalofríos, ¿no? Es como, otra Sí. vez, es la sabiduría de este cuerpo que dice, ok, llevas hibernado emocionalmente, mentalmente, espiritualmente, quizás 20, 30 años, ¿no? Y ahora las condiciones han cambiado lo suficiente que ahora sí es seguro volver a sentir, volver a ser tú. Pero como llevas tanto tiempo congelado, no es tan fácil nada más como sacarlo de congelador y esperar, hay que hacer más que eso. Voy Sí, a dar un poco de corriente eléctrica tipo ansiedad para que sea exacto, inevitable sentir y exacto, recobres exacto. tu poder de sentir. Wow, eso está fenomenal y pienso en todas las personas que escuchan que quizás están en el proceso de darse cuenta que llevan años o décadas congelados, ¿no? Viviendo en una rutina quizás en piloto automático o sin poder realmente sentirse confiados de expresarse y ser ellos mismos, ¿no? Ujú, Que comiencen a confiar en esas señales, ¿no? Que viene es un pequeño gran tsunami interno que viene a reconfigurar nuestro sistema, no viene a aniquilarnos, ¿no? No viene a deshacernos, al contrario, usaste una palabra hermosa, viene a construirnos, ¿no? A reconstruirnos. ujú, ujú. Como a Mm. volver a juntar nuestras piezas, ¿no? Mm. Que tuvimos que ir escondiendo para sentirnos a Claro, salvo y reconocer que ya no dependemos como de esas cosas que de niños dependíamos para sentirnos a salvo, o sea, que ya puedo sentirme a salvo, pero hay que empezar a sentirnos a salvo en nuestro propio cuerpo. claro. Y creo que ese es el reto, ¿no? Que incluso cuando está desagradable, cuando está fuerte, cuando está intenso, sentirme a salvo en eso y saberme capaz de atravesarlo. Porque así como somos capaces de tolerar muchas cosas, hay que llevar esa capacidad a ese momento, ¿no? De Ujú. no ponerle prisa, de aumentar la tolerancia a ese momento sin quererle meter la mente
luego, y vivirlo más desde el cuerpo. Pero para eso ayuda mucho crear recursos primero, o sea, Claro. a que, ¿no? El entenderlo, el incluso sentir cosas agradables, provocarte sensaciones agradables, Hacer encontrar, galletas con tus hacer hijos. galletas, jugar en el pasto, Ajá. hacerte cosquillitas, ¿no? O sea, como provocar no sé si has visto como ese escalón entre simpático y ventral, Ujú. que es justamente, ¿no? Juego, competencia, o entre ventral y dorsal, que es la intimidad, el disfrute, el placer, disfrutar de nuevo la comida, o sea, cosas chiquitas que te vayan dando recursos para que cuando llega el malestar tengas más capacidad de atravesarlo, penduleando, como dice Peter Levine, ¿no? Penduleando entre mi lugar seguro y el lugar que me reta hasta que el reto sea también seguro. Sí, 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 sí. Que esa es la base de toda terapia somática, ¿no? Como poco a poco ir cultivando esas experiencias donde puedo permitirme sentirme a salvo, ¿no? Y Ujú, desde ahí puedo mirar las experiencias donde no me siento a salvo con ujú. más contenedor, justamente, ¿no? Y con más colchón. Exacto, exacto. Que me quedé con ganas de una pregunta, si es muy como demasiado profunda, la dejamos para otra vez, pero te la lanzo, porque empezamos hablando de complacencia y de ansiedad y creo que hay un vínculo estrecho entre los complacientes compulsivos o complacientes en recuperación, como yo me Exacto, considero, y exacto. la ansiedad, ¿sabes? ¿Cómo ves tú este link entre Sí. complacencia y ansiedad? Porque creo que muchas personas la viven y no tienen claro que pueden estar muy cercanas esas dos Ujú. cosas. Ahorita me acordé del libro de Aaron Beck, de Adiós Ansiedad, que justamente dice que en todas sus conferencias le pide a las personas que levanten la mano quienes sienten ansiedad. Y luego dice que la dejen arriba quienes se consideran complacientes y que pues Ah, prácticamente wow. todos la dejan arriba, ¿no? O sea, Qué yo creo que fuerte. el vínculo es directo y estrecho. Creo que proviene de nuestra necesidad de pertenecer al grupo como necesidad básica de supervivencia y que cuando percibimos que no pertenecemos o que hay riesgo de rechazo, abandono, crítica, cualquier cosa, aprendimos, y esto es pues, normal, ¿no? Que de chiquitos, que si me convierto en quien mi mamá espera que sea o mi papá espera que sea, entonces voy a pertenecer. Y mi manera de interpretarlo es, o no sé si en algún lugar lo escuché, pero yo me lo imagino cuando éramos cavernícolas, que claro que querías pertenecer, porque es que si mi mamá no me ve, no me estima y de repente llega la avalancha y somos tres hermanos, No voy a sobrevivir. no va a sobrevivir. Entonces, tengo que lograr puede parecer muy frío, ¿no? Pero necesito lograr el vínculo para asegurarme que yo chiquito va a llegar el grande a cuidarme, ¿no? Y de ahí nace mucho nuestro amor y nuestro afecto y nuestro apego, de una necesidad de sobrevivir. Entonces, no es malo, simplemente es real, ¿no? Ujú. Entonces, yo tengo que convertirme en quien los demás esperan de mí, específicamente mi papá, mi mamá, mi abuelita, quien te cuidaba, para sentir que pertenezco, que se interesa en mí y que me va a cuidar, ¿no? Sí, Eso es como, entonces yo sí reconozco mis buenísimas estrategias para lograr a través de complacer, es una manipulación, como decías hace rato, es una forma de manipular que el otro me esté al pendiente de mí, me estime, no me abandone, porque me necesita. O sea, si yo me vuelvo experto en complacer, voy a lograr que me necesite y entonces estoy a salvo. Lo curioso, y aquí es donde siento el vínculo con la ansiedad, digo, además de que nos mantiene en un estado constante de alerta, porque claro. siempre estás evaluando, lo estaré haciendo bien o no, será suficiente o no, si me va a cargar o no, no si me va a cuidar o no. Además, yo siento que cuando te vuelves quienes los demás esperan que seas, pues vas dejando a un lado tu esencia, tu autenticidad Sí, y el vínculo con tu necesidad real, ¿no? O sea, como hago a un lado, o sea, si complazco a otros, me dejo de complacer a mí. Entonces hago a un lado mis necesidades, el otro ni siquiera me las cubre y siempre queda la cosquillita de qué tal que un día no me cuida o no me protege,
¿Por qué? Porque no me está cuidando a mí, no me está viendo a mí, está viendo a la máscara. Ujú. Entonces, hay esta angustia emocional, existencial, psicológica de ni yo sé quién soy y nadie me ve realmente, entonces no hay vínculo. Sí, O sea, no porque los demás quieran a la máscara significa que te sientes querido, ¿no? al contrario. Entonces, al contrario, cada vez te sientes más desconectado. Entonces, la ansiedad como falta de vínculo, primero contigo, con quién eres y tus necesidades, y como falta de vínculo con los otros, porque quieren al que complace, no a quién eres. Entonces, siento que de esa angustia existencial viene la crisis muchas veces de ansiedad como un llamado a salir de las máscaras y aprender a conectar contigo, con tus necesidades, priorizarlas y después a partir de ahí empezar a darte a conocer para que sientas la satisfacción del vínculo real de quién eres y no, Ujú, ujú. ¿no? Y bueno, y es mi, o sea, yo creo que es mi y probablemente el tuyo y tema, ¿no? De cómo a la vez no luchar con esa identidad que fui creando, Mm, porque entonces por algo también lo elegimos, porque bien claro, pudimos habernos ido a la rebeldía claro, o a llamar la atención de otras formas. Entonces también siento muy en el fondo que nuestra esencia sí tiene mucho de empatía, de necesidad de vínculo y total, tanta necesidad que se inventó esto, ¿no? Y que, bueno, no se lo inventó, lo descubrió en un momento que funcionó y dijo, me sigo. claro. Pero, pero que reconozcamos que al final es que queremos vincularnos y sentirnos parte y sí reconocerlo y sí provocarlo ahora para nosotros, ¿no? Claro. Y eso que dices es tan hermoso porque muchas veces cuando nos damos cuenta de esas estrategias como la complacencia y las nombramos como tóxicas o disfuncionales, estamos descalificando algo muy importante para mí, que siempre desarrollamos una estrategia en base a nuestros dones, ¿no? Y las personas que complacemos somos personas que sabemos ser empáticas, sabemos leer a las personas muy de cerca, sabemos acompañar a las personas. Ahora, usamos esos dones de una forma disfuncional y que va en nuestra contra, pero no significa que no son talentos. Y una de las cosas hermosas, creo, es cómo tomo mi complacencia y la voy purgando y sanando de la necesidad, ¿no? Y la uso, ¿no? Como el talento que puede ser. Y entonces cuando aprendo a complacer otra vez por elección, es hermoso porque nos gusta complacer. O sea, hay algo genuino dentro de eso, pero Sí. obviamente nos perdemos en la toxicidad de eso cuando viene de la herida, ¿no? Y Ujú. mientras te escuchaba, me realmente conecté con esta sensación que casi creo que la ansiedad es el mensajero que te viene a mostrar donde no estás libre en tu vida, ¿no? Es como, porque cuando complace de esa manera, tú te atas, ¿no? Es una manera de controlar la relación para sobrevivir y no eres tú, como bien dices. Y creo que la ansiedad viene, es ese tsunami, como decías, que viene a mover, decir, no estás siendo libre, ¿no? No estás siendo Ujú. espontáneo, no estás amando libremente, no estás trabajando libremente, ¿no? Sí, Como la ansiedad viene a recordarnos donde no hay libertad, ¿no? En nuestra vida. totalmente. Ujú. Por eso lo de transformar la ansiedad en libertad, Ujú. 100%. Es un Y poco es lo que tú algo, dices, ¿no? Dale a las... ajá, sí, Ajá, es lo mismo. sí. Ah, qué increíble. Es, Sí. es eso, porque es libertad de las máscaras, que ahora tú, como decías del sistema capitalista, pues trabajamos para sostener las máscaras y el sistema, o sea, ¿no? Claro, Trabajo, o sea, porque ya me hice una máscara, ahora tengo que hacer todo para sostenerla y soy empleado de mis propias máscaras y estrategias, ¿no? ujú. Entonces hay que pues renunciar poco a poquito de forma segura, porque tampoco Sí. es Si nos corremos, rebotamos para el otro exacto, lado. exacto. Poco a poco ir cambiando las máscaras que vayan siendo más cercanas a tu piel, ¿no? Mm, Pero el punto es la libertad de que ya no dependamos de todo eso para sentirnos a salvo. Creo que esa es la libertad a la que la ansiedad nos llama, a sentirte a salvo con o sin máscara. Incluso si un día te la pones, que no te reprimas, culpes, avergüences, ¿sabes? O sea, como es esa libertad máxima de, sí, hoy elegí ponerme la máscara y soy libre de ponerme las máscaras que se me antojen. Y claro. hoy elegí ser espontáneo porque ahí me siento en peligro con esa persona narcisista. Entonces, sí, me voy a poner la máscara de narciso yo también.
Se vale, Genial, genial, lo claro. estás eligiendo. Claro, en un proceso lo ideal sería que realmente ya no las necesites, pero hablo del proceso, ¿no? Donde lo importante es elegir, no depender de eso para sentirte a salvo. Y la libertad de elegir en qué creer es otra de las libertades que nos llama la ansiedad, o sea, como dice Bob Marley, emancipate yourselves from mental, Claro. ¿no? Es Slavery. freedom, Sí. slavery, porque tenemos todas estas creencias que nos atan, no nos dejan ser nosotros mismos, y libertad de elegir a dónde poner tu atención, que es otra libertad que está muy, pues Mm, pagan millones de dólares por 20 segundos de nuestra atención o 4 segundos de atención. O sea, nuestra atención es un valor muy importante y no somos tan libres de dónde la ponemos. mm, Y libertad de elegir cómo respondo a lo que siento. mm. Y creo que todas esas libertades son a las que nos llama la ansiedad y básicamente se resume con ser tú mismo, ¿no? Y elegir tu vida y Wow. tu día y tu momento. Ujú. Qué hermoso todo lo que acabas de decir. Y creo que esta mirada es justo lo que dices, empezar a entender ya nos cambia el tipo de relación que comenzamos a llevar con nuestra ansiedad, ¿no? Y qué bonito lo que dijiste, que nuestras máscaras no son nuestros enemigos, son solo estrategias de protección y que puedo Ujú, recurrir a ellas cuando quiera, ¿no? O sea, no es algo ujú. malo, no me hace malo tener una máscara. Es como, pues hoy me pongo un casco porque me subo a la moto, ¿no? Entonces, Exacto, ¿sabes? exacto. Hoy me maquillo más porque es lo que se necesita, ¿no? O hoy me pongo mis botas. Tenía una paciente que usaba la metáfora de que a veces se ponía botas militares para relacionarse con su esposo, ¿no? Porque a veces el esposo era agresivo y decía, pues hoy es día de botas, ¿no? Y hoy es día de no botas. Y fue una manera tan hermosa en que ella fue dándose cuenta que sí había días en que tenía que protegerse de su esposo, ¿no? Pero muy Ujú, consciente desde el lugar de elección que tú dices, hoy me ujú, pongo botas militares, ujú. psicológicamente hablando, y mañana si Sí. puedo me las quito, ¿no? Ujú, Y qué hermoso tener esta relación con nosotros mismos donde nos permitimos nuestros mecanismos de defensa, aún sabiendo que no es la estrategia óptima, pero es la ujú, menos peor y la que me permite sentirme a salvo en este momento, ¿no? ujú. Sí. Creo que es... ujú. Sí, me pasó hoy fui a caminar al parque y había un señor con un perro, como que se veía muy agresivo y en cuanto me vio se puso así el perro y siempre camino por ahí y me gusta mucho. Y dije, bueno, hoy no voy a caminar por ahí, voy a tomar el sol por acá y encontré un nuevo lugar y me gustó también. Y ya que me iba a meter, dije, me pone más en estrés entrar a ese caminito y toparme con el perro que regresarme y no pasa nada. Siempre puedo volver, porque es como algo que me doy a mí, ¿no? Ir por ese caminito. Entonces dije, ay, pero te estás quitando algo que te gusta por un miedo, por un perro. Es que ilógico. A ver, no, me hace más tranquila regresar y no exponerme a eso, a ir toda estresada ni lo voy a disfrutar. Entonces es como darnos permiso, ¿no? Porque incluso en esto se puede volver como, ay, pero eso es lo que yo merezco, no voy a permitir que un miedo me lo quite. No, sí, porque la verdad es que sí estaba muy agresivo, lo llevaba sin correa y me Ujú, estoy cuidando. ujú, ujú, Entonces es como, ¿sabes, Marco? En mi caso es como dejar como de escuchar todas mis voces y, ay, ya, me voy a escuchar lo que yo quiero y esto me hace sentir en paz y mm. voy a hacerme caso, ¿no? Voy a hacerme un poquito más de caso y no tanta exigencia de lo que debería y no debería hacer. Sí. Entonces, bueno, creo que a esa libertad a mí me llamó la ansiedad. Yo era la persona más complaciente. O sea, Mm. si lo he seguido haciendo, no tiene nada que ver con, Sí. Ha yo habido no tenía evolución. idea quién era antes, o sea, Mm, ¿no? Entonces sí creo que ese es el llamado. En mi caso fue el principal llamado, ser yo misma. ok. Entonces cerremos con esa idea que el estar bien hoy no tiene que verse como estar bien ayer, ¿no? Es decir, ayer paseaste por un caminito del parque y hoy para Ujú, ti estar bien era tomar otro camino, ¿no? Y esa es ujú, como la maravilla del sistema nervioso y la neuroplasticidad de nuestro cerebro que puede adaptarse, ser flexible. Al final nos enfermamos física o mentalmente cuando nos volvemos rígidos, ¿no? Y ujú, hoy en día en el mundo de la salud yo veo tanta rigidez, ¿no? Que estar bien es uno, dos, tres, cuatro, cuando no.
no. El estar bien de ayer quizás no funciona hoy, o el estar bien de esta mañana no me funciona 2 horas después, y cómo me doy el permiso, ¿no? De ver qué necesito para estar bien. Fabi, para cerrar, una acción concreta, algún paso concreto, las personas que están escuchando hoy, que tienen ansiedad y se sienten inspirados o como que resuenan con lo que compartiste, ¿cuál es un primer paso, ¿no? Para empezar a lidiar con tu ansiedad como concreto que pudieran hacer? Ujú. Mi primer paso, no necesariamente sencillo, pero lo primero que les sugiero es que abandonen al menos por un día la necesidad de entender o cambiar lo que sienten y que se dejen sentirse mal. Un día, 2 días, 3 si se puede. Es como ¿no? O sea, abandonar el esfuerzo extra de intentar cambiar lo que siento, entender lo que siento, quitarlo, eliminarlo y descubrir qué pasa si me dejo en paz y me dejo sentirme mal. Mm, Em, a medida de llegando a la intensidad que te sea posible, pero si ya llega a mucha, obviamente sigue haciendo lo que vienes haciendo para sentirte, ¿no? Pero bueno, casi no es que siempre funcione lo que hacemos, entonces cuando nos abandonamos nos damos cuenta que eso funciona mejor, mm, pero la idea es que no lo hagamos con esa expectativa. La idea de hacerlo es darme una vacación, un descanso de entender, controlar lo que siento y permitirme la vulnerabilidad de hoy me siento mal y mm. así estoy ahorita y voy a estar con eso. Entonces, eso sería Wow. por dónde empezar y pues espero les ayude. Un descanso de carrera arreglarme. Sí, lo necesitamos a Mm, cada rato. fantástico. Ujú. Fabi, me encantó la conversación. Podríamos seguir, creo, un rato más, Ujú. pero tampoco eso sería bueno para nuestro contenedor. Entonces, Exacto. creo que también se vale reconocer cuando ya fue suficiente. Te agradezco muchísimo tu sabiduría, tu tiempo, todo lo que has dedicado, ¿no? A desglosar eso que es la ansiedad, y que sigas acompañando a tus 2 millones de followers desde ese lugar suavecito y haciendo galletas de repente y tirándote al pasto, y Exacto. qué hermoso. Mm. Gracias por tu tiempo. Ujú. Igualmente te deseo lo mismo, Marco, que cada vez se nos sea más natural el juego y la espontaneidad y el disfrute Mm, y, y pues que esa complacencia en recuperación nos siga nutriendo desde nuestra empatía, ¿no? Y sensibilidad. mm. Gracias. Y ahora me Gracias, voy a Marco. escuchar la canción de Bob Marley Sí, que yo mencionas. también. Muy bien. Gracias, Fabi. Un Bonita abrazo. tarde y saludos a todos. Igualmente. Bye. El podcast se llama Mirándonos porque el mirarnos es central a nuestra salud integral, o lo que en inglés llamamos Whole Body Mental Health. Neurológicamente, el mirarnos nos regula y nos conecta. Socialmente, el mirarnos a los ojos nos hace sentir aceptados y vistos. Cognitivamente, nos permite ver más allá de los sesgos que nos dividen, e individualmente nos recuerda que no estamos solos en nuestro sufrimiento.